Nuestro tema siempre va a ser sobre la creación. O sea, cuando digo creación me refiero a la Tierra, o sea, la Tierra, nuestro sistema planetario, el sistema ecosistema, el ser humano. Por supuesto, la ciencia, ¿no? Vamos a leer un versículo que está en Hebreos 1:1 y 2. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pablo, autor y escritor de los libros escritos en griego, que le podríamos llamar el Nuevo Testamento, como lo han llamado comúnmente las instituciones religiosas o la institución religiosa más grande en el mundo. Por respeto yo sigo diciendo Nuevo Testamento. Pero eso es una idea humana. En la Biblia no dice Antiguo y Nuevo Testamento, porque al decir antiguo, como que pierde su validez, y no es así. Y decir nuevo, como quien dice una excusa para no cumplir lo que estaba antes. Todo lo que estaba antes era un simbolismo del futuro y no tenía nada malo. Bueno, paremos ahí porque ese es otro estudio y otro tema. Entonces Pablo, hablando de la creación, Pablo dice que Dios, y Dios, la palabra Dios en hebreo es Elohim, y la palabra Elohim en hebreo es plural, más de una persona. O sea que cuando los israelitas decían Elohim, ellos sabían lo que decían, no eran ignorantes. Y cuando ellos decían Yahweh, también sabían lo que decían. Y cuando ellos decían Abba, también. O sea, cada palabra que ellos decían, ellos sabían el significado, perfectamente el significado a quienes se referían. Y espero que me haya entendido. Vamos a continuar. Entonces Pablo dice que Elohim o Dios durante la historia de la humanidad ha hablado en diferentes maneras. O sea que Dios nunca se ha olvidado de nosotros. En otras palabras, el Padre y Jesús nunca se han olvidado de nosotros, del ser humano. Nosotros le hemos dado la espalda. ¿Por qué? Porque aquí Pablo dice que Dios habló a través de los profetas. Y no solo de los profetas, sino dice de muchas maneras, en otro tiempo. O sea, no solamente los profetas, sino en muchas maneras. Ese es el versículo 1, el 2. Pero dice Pablo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
quien dice el Padre lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, Dios siempre hemos estado en su corazón, en su mente, y nunca se ha olvidado de nosotros. Basado en lo que dice la palabra. Claro, en el capítulo 2 también nos aclara que aparte de que Dios ha mandado profetas y nos ha hablado de diferentes maneras, aparte de eso, también constituyó, o sea, puso a su Hijo como heredero de todas las cosas, o sea, el sistema planetario, y por quien asimismo hizo el universo. Constituyó al Hijo heredero de todo. Ahora usted pregúntese, ¿será que el Hijo de Dios es heredero de nuestro sistema planetario o de los otros planetas? Eso se lo dejo a usted para que analice. Ahora, voy a leer aquí una nota de la señora White y dice así. En la actualidad los hombres aseveran que las enseñanzas de Cristo con respecto a Dios no pueden verificarse por medio de las maravillas del mundo natural, porque la naturaleza no se halla en armonía con el Antiguo y Nuevo Testamento. Esta supuesta falta de conformidad entre aquella y la ciencia no existe. La palabra del Dios de los cielos no encuentra con la ciencia humana, pero está en perfecto acuerdo con su propia ciencia creada. El Dios vivo merece nuestro pensamiento, nuestra alabanza, nuestra adoración como creador del mundo, como creador del hombre. Debemos alabar a Dios porque fuimos maravillosamente hechos. Él no ignoró nuestra esencia cuando fuimos formados en secreto. Sus ojos vieron nuestro ser, aún siendo imperfectos, y en su libro fueron escritos todos nuestros miembros, cuando, sin embargo, no existía ninguno de ellos. Él sopló en nuestra nariz el aliento de vida. La inspiración de Dios nos ha dado entendimiento. Libro Alza tus ojos, página 276. La doctrina de la encarnación de Cristo es un misterio. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar o no, ¿por qué es un misterio la encarnación de Jesús? O sea, cuando dice encarnación significa el embarazo de María, la madre de Jesús. ¿Por qué es un misterio? Algunas instituciones religiosas dicen, lo han adoptado como su doctrina. Es algo doctrinal, porque si usted dice que no cree en esto, no lo van a bautizar. Pero algunas instituciones dicen que no es un misterio, que no existe misterio. Incluso si usted menciona la palabra misterio, hasta les molesta. Dije algunas instituciones religiosas. Se molestan por eso. Ahora, ¿por qué es un misterio? Para empezar, no hablemos de Jesús. Hace años leí en una revista de ciencia, en donde dice ahí que los doctores, los científicos más bien dicho, los científicos aún no tienen la explicación
no pueden explicar cómo se desarrolla un bebé desde cero hasta el desarrollo, hasta el nacimiento. O sea, ¿cómo se desarrolla? O sea, ¿cómo es posible que de dos genes, cómo es posible que un niño se vaya transformando con pies, ojos, nariz, pelo, pies? ¿Cómo es posible que se va a ir evolucionando esto hasta llegar a ser un bebé perfecto dentro del sistema de la madre y luego listo para nacer? Los científicos no han podido, no pueden explicar cómo se desarrollan estos pasos. ¿Cómo le llama usted eso? Científicamente, pues usted lo llamaría de otra palabra, científica. Pero también se le llamaría misterio, porque no tenemos la palabra y la ciencia cómo explicarla. Eso es simplemente el proceso de un bebé. Ahora, explíqueme usted, o yo, cómo explicarle a usted el proceso de la fecundación de Jesús. ¿Cómo fue el proceso? Porque por una parte fue un proceso, una fecundación humana de la madre, pero la otra parte, ¿cómo fue? ¿Acaso esto no es un misterio? Sin embargo, a nadie le ha interesado, ni a un científico le ha interesado explicar eso. Dejémoslo ahí. Pero esto se lo dejo a usted de tarea, para que usted use el cerebro y aplique esto para pensar. Piénselo en la noche, piénselo antes de acostar o cuando está descansando, y piénselo cómo fue el proceso de la fecundación de Jesucristo. También el proceso de un bebé. Vamos a terminar de leer esto y dice así: la doctrina de la encarnación de Cristo es un misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Colosenses 1:26. A ver qué dice Colosenses 1:26. Dejémoslo ahí. Es el misterio grande y profundo de la piedad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Bueno, eso es lo que dice Colosenses 1:26. Disculpen. Es el misterio grande y profundo de la piedad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a la suya que era celestial. Nada demuestra como esto la incomprensible condescendencia de Dios. Cristo no tomó la naturaleza humana como un disfraz, la adoptó de veras. En realidad, poseyó una naturaleza humana. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Era el hijo de María, era descendiente de David, claro. Era descendiente de David por su madre, pero la otra parte era descendencia divina. De acuerdo con la genealogía humana, o sea, eso de acuerdo a la genealogía, ¿no?, de María.
Así es como se describe, ¿no? A través de la genealogía. Era el hijo de María, era descendiente de David, de acuerdo con la genealogía humana. Se declaró que era un hombre, Jesucristo, hombre. Pablo escribe de él, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Hebreos 3:3. Libro está en el libro Exaltada a Jesús, página 68. Último párrafo. Para restaurar la salud a ese cuerpo que se corrompía, no se necesitaba menos que el poder creador. La misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra había infundido vida al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo había renovado el corazón. El que en la creación dijo y fue hecho, mandó y existió, Salmos 33:9, había infundido por su palabra vida al alma muerta en delitos y pecados. La curación del cuerpo era una evidencia del poder que había renovado el corazón. Cristo ordenó al paralítico que se levantase y anduviese, para que sepáis, dijo, que el hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. ¿Quién dice la Biblia que tiene poder de perdonar pecados? El Hijo del Hombre, y eso se lo dijo al paralítico. Pero la Biblia nos dice también que un ser humano con altos grados de la universidad puede perdonar pecados. Aquí describe bien que para perdonar pecados no se necesita títulos universitarios, ni doctorados, ni licenciaturas. Lo único que se necesitaba era ser hijo de Dios. Y no son hijos, es hijo de Dios. Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que si algún tiempo nosotros no creíamos, éramos ateos, teníamos otras creencias opuestas al verdadero, ahora somos perdonados a través del Señor Jesús. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. En él estaba la vida. Y él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es un espíritu vivificante según Juan 3:8, Juan 1:4, también Juan 10:10, 1 Corintios 15:45. Y tiene todavía el mismo poder vivificante que mientras estaba en la tierra, sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. Amigo, en la portal usted va a ver que dice ahí escuela sabática. Estos son estudios tomados de la escuela sabática que se estudia. He decidido no dirigir estos estudios como escuela sabática, sino como una evangelización, como una manera de predicar la palabra de Dios. Querido oyente, no vaya a pensar de que yo voy a explicar la escuela sabática como le explican otros hermanos. No, quiero hacer algo diferente. Y es de predicar la palabra a través de nuestros estudios de la escuela
sabática. Reciban muchos abrazos y Dios les dé paz en su corazón, en su mente. Oraré por ustedes y oren por mí para que estos estudios sean persistentes y puedan seguir. Que tengan un feliz día, mañana, noche. Hasta pronto.